Vamos a estudiar un tema con título a forma de pregunta y vamos a responderla con solo la Biblia. ¿Puede el pueblo de Dios comer carne de cerdo? La respuesta llana, directa y sencilla es no. Si solo vamos a mantenernos en lo que dice la Biblia y el ejemplo de Cristo, la respuesta es no puede. El texto donde vamos a encontrar la indicación con respecto al punto que tratamos en esta clase es Deuteronomio 14, 3 al 8. Deuteronomio 14, 3 al 8. Carne de cerdo y conejo no comeréis. Cuando nosotros nos basamos en el escrito está, como solía Jesús responder cuando tenía que hacer una decisión entre obedecer a su Padre o hacer lo que sea, la respuesta es esta. El literal es este. Ahora, si usted va a seguir lo que dicen los pastores y los hermanos predicadores con Biblia en mano y leyendo versículos, ellos le dirán que no hay prohibición. Muchos predicadores con Biblia en mano, leyendo versículos, le dirán que no hay problema, que usted puede comer carne de cerdo. Es entonces donde usted tendrá que hacer una decisión con respecto a lo que escuche esta noche y lo que dicen los demás enseñantes de Biblia. ¿Por qué no se debe comer carne de cerdo por el pueblo de Dios? Porque eres
un pueblo santo. Porque eres un pueblo santo. La niña de los ojos de Jesús. El pueblo de Dios debe saber hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo que está consagrado a Dios y lo que no está consagrado a Dios, entre lo limpio y no limpio. El contexto de Deuteronomio 14, 3 al 8 es Deuteronomio 14, 1 y 2, los versículos que están antes del versículo 3. Y estos versículos dan más razones por lo cual el pueblo de Dios debe mantenerse sin consumir carne de cerdo. Deuteronomio 14, 1 y 2. Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Dios, hijos sois de Dios. Eres pueblo santo, eres pueblo santo, eres pueblo santo. Y Jehová te ha escogido, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único, para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos, de entre todos los pueblos. Quiere que su pueblo sobresalga de los demás pueblos. Dios quiere que sus líderes, los que tiene encargado al cuidado del pueblo, le enseñen a hacer diferencia entre lo señalado por Dios como bueno y lo señalado por Dios como no bueno en cuestión de alimentación. Y estas personas que deben enseñar a este pueblo especial son los predicadores. Y los predicadores tienen un mensaje de parte de Dios en Ezequiel 44:23. Todo predicador que haga esto está haciendo la voluntad de Dios, está
dirigiendo bien al pueblo y es digno de ser un líder en un grupo, congregación pequeña o congregación grande. Y enseñarán a mi pueblo, y enseñarán a mi pueblo. ¿Quiénes? Todos los que agarran Biblia para predicar. A hacer diferencia. A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Aquí no solo está hablando solo de comidas, pero en cuanto a la división de las carnes que Jesús tiene hecho desde el principio, encaja perfectamente este mensaje. Y les enseñarán, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entre lo limpio y lo no limpio. La división de las carnes lo hizo Jesús desde el principio. Desde cuando Él creaba la división de las carnes, lo hizo Jesús desde la creación. Él sabía cómo iba a quedar la carne de cada animal en el futuro. En Génesis 7:2 nosotros podemos ver que desde el momento en que iba a venir el diluvio, desde el tiempo en que iba a venir el diluvio, ya Dios separó a los animales en dos grupos. Los llamó limpios y no limpios. Y en cuanto a cantidad, Él metió en el arca 7 parejas de animales que Él catalogó como limpios. Cuando le dio la orden a Noé, le dijo: de todo animal limpio tomarás 7 parejas.
Acabas de decir que Dios hizo la división, pero acá se le está diciendo a Noé que lo haga, que tome de esos animales. Es que cuando el siervo obedece es como si Cristo hiciera la acción. Entonces es lo mismo decir que Dios tomó los animales por categorías que decir que Noé lo hizo. Macho y su hembra. Macho y su hembra. Más de los animales no limpios, más de los animales no limpios, tomarás una pareja. Ya desde aquí, mucho tiempo antes del pueblo de Israel, mucho tiempo antes de Levítico 11 y Deuteronomio 14, ya se llamaba limpio a los animales que entraron de a 14 en 14 en el arca de Noé. Saque la cuenta para que vea cuánto tiempo había del diluvio al Levíticos, cuando escribieron Levíticos. Son muchos años. Aquí hay otra indicación. 14 contra 2. 14 de los limpios contra 2 de los no limpios. Es grande la separación original entre este número a este número, ¿verdad? Si sacamos la cuenta, 2 es un séptimo de 14. Jamás el pueblo de Dios, de Adán al día de hoy, jamás el pueblo de Dios, desde Adán hasta el día de hoy, se ha identificado o caracterizado por comer carne de cerdo que la Biblia dice que es impura o inmunda. Es una de las características, es una de las identificaciones del pueblo de Dios. ¿Para qué fueron creados los animales en el inicio, en el jardín del Edén? Cuando pusieron a Adán y a Eva en su hogar. Los animales originalmente fueron creados para compañía y adorno. Nunca fue la intención matarlos, nunca era para comer, nunca fue el plan para comerlos. Esto fue desde el inicio, esto fue lo original.
muchos versículos que se pueden utilizar para hablar de este tema. Si el predicador quiere mantenerse solo en la Biblia, solo en lo que es correcto y solo en lo original, le dará un enfoque bíblico y favorecerá el ejemplo de Jesús y lo que dicen todos los versículos que aquí vamos desarrollando. Pero si el predicador tiene la intención de confundir, tiene la intención de contrariar este punto, tiene la intención de enseñar que no se tiene que hacer diferencia entre animal y animal, entre comida y comida, los mismos versículos pueden ser, como dice el otro principio, torcidos para la propia perdición del que lo hace, del que lo tuerce. Y si el que escucha no pone de su parte para analizar y para estudiar por sí mismo a profundidad este tema y llegar a una conclusión, es muy probable que se mantenga en solo las ideas que le presentarán los predicadores que por alguna razón no quieren enseñar que el pueblo de Dios desde un principio no ha consumido carne de cerdo, y el pueblo de Dios en estos días, porque siempre debe existir un pueblo de Dios, en todo el tiempo debe existir un pueblo de Dios, tampoco lo deben consumir. Versículos de los falsos maestros. Versículos de los falsos maestros para confundir o contrariar el ejemplo de Cristo e ir contra lo que el pueblo de Dios ha vivido en la originalidad, en el inicio, en el pasado. Versículos de los falsos maestros. Mateo 15:11. Mateo 15:11. Estos versículos se usan para decir todo lo contrario de lo que yo voy desarrollando. Yo estoy diciendo que Jesús no comió carne de cerdo, que el pueblo judío no come carne de cerdo, que el pueblo hebreo, el pueblo israelita no comió carne de cerdo, y eso siempre ha sido así y siempre fue la voluntad de Dios que así fueran ellos, que así lo vivieran. No lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Entonces, el que no lee a profundidad, el que se queda solo en esta parte y no examina el contexto, puede decir: aquí literalmente está diciendo no lo que entra en la boca contamina al hombre, entonces no importa qué tipo de carne entre en mi boca, no me va a hacer nada. Sin embargo, el contexto de este versículo era porque los discípulos, Jesús y sus discípulos, no se habían lavado las manos. Así que no era el tema
de la división que Dios tiene hecho entre las carnes que se pueden comer y las que no se pueden comer, sino era un tema ritual. No se lavaron las manos como los maestros de la ley esperaban que ellos lo hicieran. Entonces Jesús dijo: ¿qué tiene que entre un poco de tierra en mi boca porque no me lavé las manos? Entonces no se puede tomar un texto de otro tema y forzarlo para que se cambie el sentido del punto que vengo exponiendo aquí. Hechos 10:15. Hechos 10:15 dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Si no profundizo el estudio de esta expresión literal, entonces me pueden decir, o yo puedo decir, o yo puedo pensar: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Dios ha limpiado todos los alimentos, Dios ha limpiado todos los animales, así que no hay animales inmundos. Aquí Jesús, la historia está hablando de que Pedro iba a ser enviado a Cornelio y su gente, que todos eran romanos, y Pedro consideraba a los romanos inmundos, inmerecedores de que se les predique el evangelio. Y el Espíritu Santo corrige a Pedro mediante una visión donde se encuentran todos los animales que no se comen, para que se le diga que lo que Dios limpió, refiriéndose a Cornelio y a su gente, que Él no los desprecie. Marcos 7:19. Marcos 7:19. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Haciendo limpio todos los alimentos. Rápidamente uno puede decir, porque esto estaba refiriéndose a Jesús. Jesús estaba hablando y a la vez vino a hacer limpio todos los alimentos. Todos los alimentos que estaban en la mesa. Jesús oró por los alimentos. Es el contexto de este evento, cuando le estaban reclamando de por qué no se lavaron las manos, nada más que en la versión de Marcos. Mientras él estaba diciendo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, ya quedó limpio lo que iban a comer, porque la tierra de sus manos no iba a convertir una carne limpia en no limpia. No es que Dios aquí cambió de parecer y limpió todas las carnes inmundas y las pasó a limpias. Muy bien. Hay muchos otros versículos interesantes.
y que necesitamos tocar y que se utilizan para predicar, los predicadores lo utilizan para predicar de que sí el pueblo de Dios debe consumir la carne que Jesús no comió, no consumió. Timoteo 4:4. Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó, este está interesante. Primera Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Dios creó a los animales que después, al hacer la división de sus carnes, dijo, ¿estos son sucios? ¿Dios los creó? Sí. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Y nada es de desecharse. Entonces, si no profundiza uno sobre este versículo y su contexto, puede decir, si Dios tiene creado los animales que en Levítico 11 y Deuteronomio 14 se dice que no se deben comer de sus carnes, con este versículo entonces podemos comerlo, porque no se debe desechar nada de eso, ya que Dios lo creó y se puede comer. En esta parte se refiere a todo lo que Dios creó para comer. Hay cosas que Dios no creó para comer. Hay animales que Dios no creó para comer. Esto después de la caída, porque al inicio ningún animal creó para comer. Así que no está hablando de que con este versículo cambiaron las carnes. Las prohibidas pasaron a lícitas. No está hablando de eso. Es lo mismo, todo es lo mismo cuando en Marcos 7:19 dice, haciendo esto, limpió todos los alimentos que tenía en la mesa. ¿O me vas a decir que hizo una oración por los alimentos que estaba bendiciendo y esa oración hizo limpios todas las carnes no limpias, y eso abarca hasta el futuro? Y me vas a decir que este versículo es el que vas a utilizar para justificar que ahora las carnes no comestibles se pueden comer. Hay que analizar bien a qué se refiere todo. Aquí hay todo, y también en Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive, todo lo que se mueve y vive, os será para alimento,
Muy bien. Aquí tenemos otra vez todo. Todo. ¿A qué se refiere todo acá? El tlacuache se mueve y vive. Sí. ¿Está ordenado para que sea alimento? No. La ranita se mueve y vive. Sí. ¿Está ordenado para que sea para alimento? No. Entonces hay que saber entender a qué se refiere todo. Si me dices que todo animal es para comer, pero sacas al buitre, sacas a la garza, sacas al búho, entonces no es todo. Hay algunos que estamos haciendo para un lado, sacando afuera. Hay límites, hay divisiones. ¿No es mejor aceptar entonces la división que Cristo tiene hecho desde la creación y se repite a la hora de meter los animales en el arca de Noé? ¿No es mejor seguir el consejo bíblico y por medio de la Biblia sacar qué abarca todo y entender a qué se refiere en cada texto cuando dice todo? Es obvio que no andamos buscando o cazando o comiendo todo lo que se mueve y vive. No comemos a los perritos, no comemos a los gatitos, no son para eso. Qué bueno que todavía siguen siendo para compañía y adorno esas mascotitas. En Deuteronomio 14, donde están las indicaciones de la justificación por qué Dios dice que no comamos carne de cerdo. Hay otra razón que explica ahí, que dice literalmente ahí. Segunda razón en Deuteronomio 14 de por qué no se tiene que comer la carne de cerdo según Dios, según su palabra. La carne de cerdo y la carne de conejo. Dice allí, porque el cerdo tiene pezuñas hendidas. Tiene pezuña hendida. En cuanto a la indicación de la pezuña, está bien. En cuanto a rumiar, no rumia. Y el conejo rumia. El conejo. Pero no tiene pezuña hendida. Tiene patitas, tiene sus manitas como las del gato. Allá en Levítico 11 y Deuteronomio 14, cada tipo de animal se da indicaciones para saber cuáles se pueden comer y cuáles no. Para las aves hay especificaciones. Para los cuadrúpedos es tener pezuña hendida y rumiar, que tengan las dos cualidades a la vez. Para los que viven en el mar, los que viven en agua en general, tiene sus propias indicaciones. Para los insectos también. Hay un grupo que de plano directamente dice que no se debe comer ninguno de ellos. Y esos son los
reptiles. Ninguno de los reptiles se puede consumir según Levítico 11 y Deuteronomio 14. Seguimos con los textos que los predicadores utilizan para contrariar de que el pueblo de Dios no debe comer. Ellos contrarían y dicen, el pueblo de Dios sí puede comer, sí debe comer. Adelante, no pasa nada, no hay problema. No es cierto eso de que hay que hacer distinciones y divisiones. Tito 1:15. Todas las cosas son puras. Todas las cosas son puras. Rápidamente nuestra mente va a los alimentos, ¿verdad? Para los puros. Para los puros. Más para los corrompidos. Más para los corrompidos. E incrédulos. Nada les es puro. Si nosotros forzáramos este versículo para que hablara sobre la separación de las carnes limpias y no limpias, pareciera que esta nos autoriza predicar de que sí se puede comer. Simple, está hablando de los pensamientos, no está hablando de la división de las carnes. Hay un argumento muy usado, muy poderoso, que dice así: esa indicación fue para los judíos. Eso es para los judíos. Es cosa del pasado. Así le llaman algunos hermanos al Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros que somos del Nuevo Testamento, no debemos respetar nada sobre las leyes de salud que se le dio a los judíos, porque eso terminó, eso pasó. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes. Estos mismos hermanos que usan este argumento para decir que esto no es aplicable hoy día, cuando leen este versículo y leen esta parte, se atribuyen a sí mismos estas bendiciones, estos calificativos. Dios no tiene dos pueblos y no ha habido separación entre su pueblo de Deuteronomio 14:1 y 2 con Primera de Pedro 2:9. Hay una conexión
entre Deuteronomio 14, 1 y 2 con 1 de Pedro 2, 9. En Deuteronomio 14, 1 y 2 es donde dice: yo quiero que sean un pueblo único, un pueblo santo, que ustedes se identifiquen, que ustedes sobresalgan por su salud y anuncien todo lo referente a este tema de salud. Entonces, anuncien a la gente las buenas nuevas de salud. En otras palabras, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios anunciaba el Evangelio, y el pueblo de Dios adquirido por su preciosa sangre el día de hoy para anunciar sus virtudes tienen que incluir también la salud. Dios quiere que prosperemos en la salud, Dios quiere que prosperemos en todo. Eso debe ser notable en las personas. Todos deben sobresalir en cuanto a su salud. Los idólatras no hacían distinción entre las carnes. Para ellos, una vez que se mueva y vive, es para comer. Y el profeta Isaías habla contra ellos y generaliza las carnes no limpias, no comestibles. Si tú comes una de las carnes no comestibles, es como si comieras todas las demás, porque son del mismo tipo. Dios tiene ordenado que lo dejemos a un lado. Así que el que no come ratón, pero come cerdo, es como si comiera ratón. Porque nosotros podemos decir, no, pues un ratón no me atrevería a comerlo. Pero la carne donde dice que por no rumiar, el cerdo no rumia, y por no rumiar queda como carne no apta para consumo humano, si la comen, entonces hay que evitar no hacer distinciones entre las carnes. Hay que evitar imitar a los idólatras. La luz no tiene nada de comunión con las tinieblas. El que come carne de cerdo, es como si comiera la de ratón y las demás. Isaías 65:4. Isaías 65:4. Los que comen carne de cerdo, ¿a poco eso está en la Biblia? Los que comen carne de cerdo. Por eso lo pongo aquí, tanto la cita como el texto, para que usted vaya a su Biblia. En sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Hay caldo de cosas inmundas. Isaías 66:17. Los que comen carne de cerdo
los que comen carne de cerdo, es carne de abominación, es carne de abominación. Ningún predicador me había mostrado esos textos antes. Y carne de ratón. Y carne de ratón. Entonces, todo esto que practicaban los idólatras se ve que no tenían buenos maestros, porque si tuvieran buenos maestros les hubieran enseñado a hacer distinción entre carne y carne. Pero como a ellos no les interesa su salvación, no les interesa a Dios, pues para ellos no hay diferencia entre una cosa y otra. Eso mismo pasa en el mundo actual con respecto al pecado. No se hace diferencia entre qué es bueno y qué es malo. O hay un versículo que dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La gente acomoda las cosas a su conveniencia. ¿Y qué tal cuando Pablo dice que cuando vayamos al mercado a comprar, no preguntemos sobre lo que compramos, sobre la carne que compramos? ¿De qué está hablando? Pablo está hablando porque se ofrecían animales a los ídolos, animales limpios como el ganado, y luego se sacrificaban para consumo humano, y el toro, la vaca es carne limpia, se puede comer. Pero para muchos era problema porque estaba dedicado a un ídolo, estaba usado en alguna festividad idolátrica, entonces causaría mucho problema a algunos que creen que el ídolo es algo. Y cuando dice que nadie os juzgue en comida o bebida, se refiere que nadie os juzgue en comida. Se refiere a que había un grupo de gente que se le llama los judaizantes, que estaban enseñando que se tenía que seguir haciendo sacrificios porque no ha llegado el Mesías, no puede terminar esa práctica. Con la carne de los sacrificios de animales limpios se hacían comidas. Los cristianos que creyeron que Jesús le puso fin a eso, venían estos judaizantes y les decían, tienen que sacrificar para que hagan esas comidas. Entonces Pablo les dice, no permitan que les juzguen en cuanto a eso, no permitan que les digan que tienen que seguir practicando eso, que tienen que hacer eso, porque eso ya terminó. Dios nos quiere llevar de Edén a Edén. De Edén a Edén. De Edén a Edén. En el Edén no se comían los animales. En el Edén que está en el cielo tampoco se comerán los animales. En Ezequiel 28:13 hay una referencia de que el cielo es el Edén. No diseñó nuestro cuerpo para digerir carne. Eso cualquier
persona que trabaja con la salud se lo puede constatar. Esto es de dominio común. Cuando nosotros obedecemos las leyes de salud, nuestro físico queda predispuesto a agradar a Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios. Nuestro corazón, que es la mente, queda más capaz para absorber mayor información y retenerla. Y nuestro espíritu conecta con más facilidad con el Espíritu de Dios para que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Los del desierto exigieron carne, se cansaron de estar comiendo el maná insípido. Bueno, para ellos era insípido, pero la Biblia dice que tenía un sabor, que era como de hojuelas con miel. Pero para ellos no fue suficiente, se empezaron a quejar y le exigieron a Dios que les dé carne. Y Dios les dio carne, les dio las codornices, y esa gente quejumbrosa murieron con el bocado en la boca. Entonces, el asunto de cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo con respecto a lo que le metemos en comida y bebida, va más allá de lo físico y de hacer separaciones, y va más allá de la salud. Lo primero que se reporta cuando nosotros evitamos la carne y volvemos a una dieta vegetal como era en el Génesis, como era con Adán y Eva, es la salud. Va más allá. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu noble, un espíritu humilde, un espíritu sencillo. Que cuando Él nos hable con versículos de la Biblia, que cuando Él nos hable de alguna forma, porque Él tiene 1001 formas de llegar al corazón del ser humano, nuestro corazón sea receptivo, nuestro corazón se abra y pueda recibir la luz espiritual, la bendición espiritual, las cosas que no vemos por estar limitados. Al ser más espirituales porque estamos cuidando nuestra dieta, nos volvemos más receptivos. Que Dios nos ayude para estudiar a más profundidad esto, cada uno por su cuenta, en su casa. Puede comparar con los otros predicadores todo lo que expuse, todo lo que desarrollé, y llegar a su propia conclusión para que pueda decidir y para que pueda responder a la pregunta de este tema. Espero que la pregunta haya quedado respondida bíblicamente hablando y que esto le motive a buscar a Dios en un nivel más elevado, en un nivel espiritual. Que Dios lo bendiga mucho y que lo ayude en su búsqueda de la verdad y las respuestas a las preguntas que tiene su alma.